Nos escuchas bien a nosotras, ¿cierto? Sí, ustedes Muy bien. Aquí estamos ya, de hecho, estamos ya al aire a través de esta realidad que tenemos de poder comunicarnos y tener personajes que nos actualizan, que nos cuentan qué sucede en los diferentes ámbitos y cómo afecta esta situación del COVID-19 a toda nuestra sociedad. Estamos ya en compañía de la doctora Lina Vélez de Nichols, ella es la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín. Agradecemos la gentileza de sacar un tiempo en esta agenda que debe estar más apretada que nunca, doctora, me imagino, para conversar con nosotros y ayudarnos a entender de manera también como clara qué está sucediendo con nuestra economía, cómo se ha visto afectada en estos ya más de 67, 68 días de confinamiento y de declarada pues el tema de la cuarentena. Bienvenida a las tres, gracias, doctora. Muchas gracias, Lucero. Bueno, ¿cuánto le cuesta en un día el tema, por ejemplo, del aislamiento, del confinamiento, del cierre de todos los sectores? ¿En cuánto se puede calcular, digamos, las pérdidas del comercio en nuestro departamento? No, realmente nosotros no tenemos ese cálculo y entre otras cosas porque es que hablar de cifras en una situación tan dinámica es muy difícil. Por ejemplo, unas eran las cifras que teníamos al iniciar el confinamiento, donde estábamos hablando de que solo estaban en funcionamiento el 30% de los sectores, y otra cosa es hablar ahora donde ya el 65% de los sectores están trabajando. Ahora, también es cierto que actualizar cifras en dos realidades tan diferentes como Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia sería un atrevimiento. Pero tipo, tranquila, doctora, termine. No, las cifras de hoy y lo que estamos haciendo desde la Cámara de Comercio, no tenemos forma de hacer unas cifras de ventas y de ingresos para las empresas todos los días, eso sería imposible. Lo que estamos haciendo para el manejo de la contingencia es que manejamos fundamentalmente dos cifras. Analizamos cuáles son los sectores de la economía en el Valle de Aburrá y en el departamento de Antioquia que generan la mayor cantidad de empleos. Y esos son los sectores que se trataron de abrir prioritariamente. Por ejemplo, de ahí se sacó la conclusión que los primeros sectores que tenían que abrir eran los sectores de construcción y de infraestructura. Al abrir esos dos sectores, inmediatamente subimos casi del 32% al 45% de las empresas que están formalmente registradas. Posteriormente empezamos a analizar sectores, por ejemplo, como los del comercio, como los de la salud, como las de los servicios personales, y ya en este momento estamos en el 63% del total de los sectores. Y como te digo, esos sectores los priorizamos fue por el número o por la capacidad que tienen cada uno de ellos de generar empleo, advirtiendo que hay un sector que genera mucho empleo, que es el sector de los restaurantes, del turismo, de los eventos, que por razones de salubridad no se pudieron priorizar. Doctora Lina, si bien, escatimar los precios o las cantidades en pérdidas es compleja, me imagino que se han hecho, actividades para de pronto generar nuevamente esta actividad económica para ayudarles a cada uno de esos sectores, y sé que ustedes han venido haciendo una campaña muy bonita acompañada desde la presidencia. ¿Qué se está haciendo hoy en día para ayudar a esos sectores? ¿Cómo están trabajando en equipo? A ver, digamos que lo fundamental desde Antioquia es que logramos hacer una gran mezcla de indicadores, porque los indicadores que se han tomado para el tema de la cuarentena se basaban fundamentalmente en temas de salubridad, 9 indicadores de salubridad. El RT, es decir, el nivel de crecimiento de los enfermos, la disponibilidad de UCIs, los tiempos de recuperación, el número de hospitalizados. Y lo que hicimos en Antioquia, con colaboración de muchos gremios, no solamente la Cámara de Comercio, fue agregarle a esos indicadores de salubridad indicadores económicos. Entonces, por ejemplo, empezamos a mover las curvas de desafiliación a las cajas de compensación familiar para mostrar realmente
que no se trata solo de cuidar la salud, sino que había que cuidar la salud y el empleo. Empezamos a hacer unos análisis de los sectores que más empleo generan y se tomaron dos tipos de medida. Una medida que es una medida muy local, que es permitir la apertura por sectores, pero eso tiene un impacto muy positivo en la economía. Como les digo, no son los mismos las pérdidas de las empresas. Cuando iniciamos los 2 primeros meses de cuarentena con el 40% de la economía, donde calculábamos más o menos 130.000 millones de pesos, que ahora, que ya no estamos hablando del 40%, sino del 63% de la economía abierta. Pero adicionalmente a ese tema de apertura localizada, ha habido una serie de ayudas del gobierno nacional que van directamente al empleo. Por ejemplo, el programa PAEF, que es el programa de subsidio a la nómina hasta un 40%. Ahora el presidente está anunciando también una posibilidad de un subsidio a la prima de mitad de año. Se hicieron todos los anuncios y efectivamente un porcentaje, las empresas han podido acceder a recursos de liquidez en la banca y en este momento ya se está hablando de modelos de flexibilización laboral, porque en el caso específico de Medellín, el factor crítico de éxito para poder abrir más la economía es el sistema de transporte público, porque el sistema de transporte público está diseñado para una ocupación, por supuesto, del 100%, y en este momento por las restricciones de salubridad solo se pueden dar del 35%. Entonces, para que todos estos sectores puedan abrir, tenemos que flexibilizar las jornadas laborales de tal manera que no todos los trabajadores salgan a las horas tradicionales, sino que puedan haber jornadas de trabajo diferenciadas para no agotar la capacidad del sistema de transporte. Hoy a propósito veía una de esas propuestas, podría ser el trabajar 4 días, pero alargar la jornada diaria de 8 a 12 horas, por ejemplo, en algunas empresas. Yo por lo que logro entender de sus palabras, doctora Lina, es que definitivamente el balance en medio de todo es positivo, en el sentido de que la respuesta que se ha generado por la reactivación de algunos sectores es buena en la medida en que el empleo obviamente se dinamiza, pero que también las medidas que está tomando el gobierno, digamos, han sido positivas y están pensadas verdaderamente en beneficiar a la gente en medio de todas estas dificultades. Me quedo un poco preocupada, yo creo que es la sensación que tenemos todos con el sector de turismo y con el sector de los restaurantes, de eventos, discotecas, gimnasios, donde ya no solamente es el tema de la posibilidad de que abran o no, sino el temor que nos acompaña a todos de asistir a estos lugares una vez se reabra y se empiece como a normalizar o a flexibilizar más este tipo de espacios. ¿Existe algún tipo de sugerencia, digamos, para contrarrestar esos aspectos negativos que tiene de todas maneras esta situación? No, hay unos sectores que definitivamente el daño es un daño que se va a demorar mucho en recuperar. Si hablamos, por ejemplo, del sector de las aerolíneas, si hablamos, por ejemplo, del sector mismo de la salud, es que acuérdate que los hospitales estuvieron prácticamente desocupados durante 3 meses esperando una teórica alza enorme de las UCIs que nunca se usaron. Entonces hay sectores que van a quedar muy, muy apurreados en sus ingresos, muy apurreados. Nadie puede recuperar 3 meses de ingresos en una empresa. Sin embargo, en el sector de los restaurantes, lo que nos ha mostrado la experiencia en otros países del mundo es que la gente, una vez esté controlada el pico de la pandemia, la gente ha vuelto con unos protocolos básicos de salubridad y aunque no se llega a esas ocupaciones históricas que tenemos, esa actividad se va recuperando. En los últimos documentos que he leído dicen que obviamente el logro mayor será la vacuna, pero que si no se logra la vacuna en septiembre de este año, de todas maneras la recuperación empieza y los ciudadanos aprendemos a vivir de otra manera. A mí me llama la atención, por ejemplo, que solo en el prototipo de los 3 centros comerciales de Medellín que se abrieron, la información que he tenido ahora de FENALCO es que a los centros comerciales está ingresando el número de compradores que está permitido por la ocupación. Entonces, vuelvo, insisto, no estamos hablando de una ocupación como la que teníamos, pero la verdad es que en el comportamiento humano el miedo es un pedacito, ¿cierto?
pero después de 3 meses de confinamiento, tenemos que aprender a vivir con esto. todos con cuidado, tenemos Sí. que aprender a vivir así. Doctora Nicole Vélez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Las Tres Gracias. Gracias por el trabajo que están haciendo, por los comerciantes, por el tema económico de nuestra ciudad, del departamento. Sabemos que no han sido días nada fáciles para quienes tienen responsabilidades tan serias como las suyas, pero agradecemos, esperamos que esta notica haya sido un descansito en esa jornada tan dura que está teniendo por estos días. Lo importante es llevar un mensaje de optimismo. El mundo ha vivido momentos muy críticos. Antioquia hemos podido manejar la situación de una manera absolutamente admirable. Llevamos 6 muertos en 3 meses. Tenemos que seguir así, pero hay que generar un mensaje de confianza y de optimismo de que juntos nos vamos a recuperar. Ese es el reto. Y además Muchas del gracias. autocuidado, que creo que es fundamental, tampoco es descuidarnos en el tema, sino que hay que continuar como si fuéramos en este momento, tuviéramos la cifra más disparada, porque eso también nos vuelve alertos frente a lo que está Así es. pasando. No Así bajar la es. guardia. Sí, total. Hay muchas formas de cuidarnos y eso depende de cada uno. Eso no depende ni del alcalde, ni del gobernador, ni de cada uno. Pero es Así un muy es. buen trabajo porque uno cuando tiene buenos líderes, uno sabe a dónde va. Entonces Bueno, eso es muy importante. Muchas gracias, Muy doctora. queridas a ustedes, les agradezco Ok. mucho. Feliz Bueno. tarde. Gracias, doctora. Feliz resto de tarde. Olguita, Cami, ¿están listas con más del estudio? Y Sandrita.